Ahora sí, bienvenido a todos, Pastor Mantilla, Pastor Enrique, Quique, Ricardito, Zúñiga. Dios me lo bendiga. Estaba aquí tratando de reorganizarme porque había como mucho ruido donde estaba, pero yo creo que aquí ya está mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok. Pastor Mantilla, ¿cómo me le va? Dios me lo bendiga. Paz, mi amado, muchísimas gracias por esta conexión divina. Ya estamos aquí escuchando muy bien. No sé si me oyen Sí, bien, no sé. sí, perfecto, se le escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por atender a la invitación. Hacía rato desde que lo escuché la vez pasada, tenía pendiente el extenderle esa invitación. Me disculpa que haya sido como a última hora, pero yo sé que tú tienes una palabra fresca para el pueblo de Dios en esta mañana. Vamos a empezar en oración. Voy a pedirle al pastor Ricardo que si nos pone este tiempo en oración y escucharemos una alabanza, ¿les parece? Y ya luego retomarías de tu pastor Nehemías. Muy bien, vamos a estar pidiéndole al Señor que sea el que dirija este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de reunión que hemos separado para estar contigo, como todos los sábados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y siempre, Señor, tienes la persona que nos trae el mensaje, como dice Augusto, una palabra fresca, poderosa, eficaz, útil. Gracias, Padre amado. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y nos una en tu amor. Abre nuestros corazones para Ahí está. recibir tu palabra y que esta reunión sea de bendición para todos los que estamos participando. Y gracias, Señor bendito, te entregamos este tiempo. En el nombre bendito de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermano. Amén, amén. Vamos a compartir una alabanza entonces. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado
¿Quiénes están de acuerdo con la canción? En este caminar con el Señor es mucho más de lo que podamos imaginar, ¿no? De lo que podamos soñar. El Señor siempre nos tiene una sorpresa en este diario caminar. Pastor Mantilla, bienvenido nuevamente. Bienvenido a todos los que no había saludado. Espero que esta mañana Hola, sea hola. de bendición para todos. Quería pedirle al pastor Mantilla que antes del mensaje, si nos puedes compartir un poquito de tu testimonio. Yo más o menos ya escuché parte, pero el resto del grupo no lo ha escuchado. Así que no quiero que se pierdan porque se pierdan la parte del testimonio, porque muchos nos identificamos acá en una sola cosa. El común denominador es que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Y por la misericordia del Señor aquí estamos predicando su palabra, escuchando y compartiendo y fortaleciéndonos los unos a los otros. Así que, Pastor Mantilla o Pastor Nehemia, le va a decir Nehemia en nombre de gobernador. Bienvenido y déjese utilizar por el Señor. Amén. En principio, mi gratitud a Dios por darme la gracia de poder conectarme con gente del Espíritu que creo que están en la misma voluntad del Padre, en su propósito eterno en Cristo, que es lo que realmente nos convoca, ¿no? Cada reunión de los santos, los que hemos sido llamados por gracia, hemos de entender de que hay una sola razón que nos convoca a sentarnos a la mesa del Padre, y es su propósito. Bueno, para que conozcan un poquito acerca de mi persona, ayer justo reunido con la iglesia, les comentaba de dónde Dios nos sacó, ¿no? Tomando las palabras, mi amado Pastor Augusto. Dios nos sacó de una condición de ser esclavos del pecado, de estar bajo el poder de las tinieblas. Nos sacó de un camino de muerte espiritual. Nos sacó de una enemistad, ¿verdad?, en la que nos encontrábamos con Dios. Y bendita la gracia que nos justificó para que hoy podamos tener paz para con el Señor. Por la gracia del Padre, a la edad de los 23 años, Dios obró de una manera sobrenatural, como Él lo sabe hacer en mi corazón. Decidí confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Recuerdo cuando vino el hijo del evangelista Billy Graham acá a Perú. Vino al Estadio Nacional su hijo Franklin, y recuerdo que mi decisión fue ir, ¿no?, a querer oír para tomar esta decisión más importante. Y de aquel momento, también la que ahora es mi esposa, en ese momento teníamos una amistad con ella, Miriam es el nombre de ella, y ella también fue a reconciliarse con el Señor. Nos llevamos de edad solo un año, edad física. Tengo actualmente 51 años de edad. Y bueno, contraje matrimonio ya en Cristo a la edad de 25 años, y por la gracia de papá, en este mes de marzo hemos cumplido ya 26 años de casado.
¿no? Gracias sean dadas a Dios. Tenemos 2 hijos, una parejita, el varón es Jafet y la segunda es una mujer, Dariana Belén. Ambos están todavía en la universidad y gracias a Dios que nosotros estuvimos siendo partícipes en la edificación que todos estamos involucrados en Asamblea de Dios. Estuvimos ahí 10 años, Dios en gracia me dio la oportunidad de servir allí y después de esos 10 años Dios usó a una mujer de Dios, una anciana, para darnos una palabra acerca del llamamiento a la obra del ministerio. Y fuimos preparados, fuimos probados y seguimos siendo probados en esta gracia para seguir siendo perfeccionados. Entonces ya en la labor pastoral, desde que empezamos, ya estamos ya prácticamente 17 para 18 años en el ministerio. He visto la gracia de Dios usar mi humanidad no solo para edificar. Empezamos la obra desde cero. Empezamos en nuestra casa en Lima. Dios abrió puerta en la ciudad de Huacho, que está aquí de Lima a 2 horas y media en auto. Dios usó mi humanidad. Huacho es conocido, bueno, en el mundo natural es conocido como la tierra de los brujos. Allí tuve, mientras dormía aquí en Huacho, ya en la obra, tuve una visita de 3 brujos mientras yo dormía. Uno de ellos fue pero así tan real, hablándome de que yo me había metido en territorio ajeno, ¿no? Y tiraba cartas a mis pies y hacía un trabajo de amarre a mis pies. Esa visión que Dios me permitió experimentar y ver la realidad del mundo espiritual y sobre todo del ocultismo, fue para mí impactante ver el poder de Dios en esta batalla, cuando Él tiraba las cartas a mis pies. Y entonces veía esas sogas que amarraba mis pies y entonces fluía en el poder del Espíritu, hablando en lengua del Espíritu, y yo veía cómo esas sogas se rompían y el brujo desapareció y yo fui tras la búsqueda de este brujo, pero no lo hallé. Claramente una evidencia de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿no? Y no de cobardía. Entonces, esa para mí marcó una experiencia y Dios hizo la obra en su gracia en Huacho y de ahí al poco tiempo Dios me abrió puerta en un lugar donde en este momento me encuentro, que es Irrigación Santa Rosa. De Huacho está este lugar, ahora que la pista ya está, la carretera ya está asfaltada, está ya en 40 minutos. Antes de la trocha, todo tierra. Y de Huacho venía acá. Entonces estoy acá actualmente, ahorita estoy aquí, no estoy en Lima. Estoy en un pueblito que se llama Santa Constanza. Y habrán unas, ¿cuántas familias, Aurora? Unas 40, 10 familias. Bueno, estoy aquí en este pueblo, 10 familias más o menos, pero la reunión con los hijos lo tenemos en un pueblo que está de acá unos 15 minutos, que se llama 9 de octubre. Todo este sector es puro sembrío de cítricos, palta. Es una tierra muy linda, ¿no?
Y entonces, y estamos aquí justamente en esta tierra, es donde Dios me dio la gracia de experimentar no solamente el ser un instrumento que eh, anuncie su mensaje, no solamente edifique su iglesia, sino que vi también el poder sobrenatural de Dios para hacer milagros, vi manifestación de demonios, donde el poder del nombre de Jesús pues echa fuera todo demonio, personas que se manifestaban. He visto cosas sobrenaturales en Dios. Se dice en el plano natural sobrenatural, pero los que estamos en Cristo, todo esto es algo natural, ¿verdad? Así que para los que estamos en Cristo, todas sus cosas, todos los asuntos es natural. Para la tierra es sobrenatural. Y bueno, entonces estamos edificando eh, la obra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, con su guianza. Y también tenemos acá en un pueblo que se llama La Ensenada, un hijo espiritual, pastor que está a cargo de esa obra. Y también tengo, que conozcan un poquito, nosotros estamos bajo una autoridad espiritual del apóstol Benito Risco. Ya es un hombre de Dios, casi más de 30, como 37 años en el ministerio. Un hombre que ha recorrido muchos lugares. Dios lo ha usado para levantar obras en la selva de Perú. Ahora en Lima también hay 2 obras que Dios lo ha usado, lo ha traído a él de la selva de Juanjuy. Ya también un hombre de edad física de 72 años. A la vez también es un empresario y estamos bajo la autoridad espiritual de este hombre de Dios, con un ministerio fructífero, una familia de testimonio. Y gracias a Dios por la vida, ¿verdad?, de él y como la de todos los que participan en el propósito de Dios. Bien, creo yo de que en la gracia del Padre, todos nosotros y todos los que somos llamados, tenemos que entender algo y estoy muy afirmado en la revelación de lo que Dios nos ha dejado ya en su palabra y es el propósito de Dios. No hay otra razón. No hay otra razón. Donde quiera que vaya, siempre afirmo esta verdad. El Evangelio, si bien es cierto, es comunicado, pero el Evangelio, más que un mensaje, el Evangelio es una persona, es Cristo mismo. La centralidad del propósito es Cristo. El apóstol Pablo claramente en su carta lo dice, porque Cristo es el todo y en todos, ¿no? Entonces, ya no hay ahora excusa de decir yo soy de tal, yo soy de tal. O sea, esto solo se trata de Cristo. Y entiendo lo que el pastor Enrique, bueno, quien en lo natural fue mi jefe cuando trabajaba en el diario El Peruano, de esta convocatoria de el tema de la oración, ¿no? Entonces, parto de lo que Pablo, en su carta a la iglesia que estaba en Colosas, en el capítulo 3, versículo 11, Pablo dice claramente que en Cristo ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o ignorante o inculto, ni escita, sí, alguien que conoce,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Así que yo creo que Cristo vino a romper todas esas diferencias, esas divisiones entre las personas, y la palabra que Él mismo es va a desbaratar todo concepto errado, todo concepto oscuro que ha llevado a que la iglesia no se identifique y no viva para el propósito por el cual fuimos salvados. Soy muy enfático en decirle a las personas que la salvación de nuestras almas es parte del propósito, pero no lo es todo, ¿no? Mucha gente confesó a Jesús, por gracia es salvo, pero ahí no queda todo, ¿no? Hay una labor muy importante que el Espíritu Santo que nos ha sido dado, pues viene haciendo una obra para que todos, como dice Pablo en su carta a los Corintios, seamos transformados, ¿no? De gloria en gloria, en la misma imagen, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Decirle a la gente que la transformación no apunta a convertirnos en buenas personas. Por ahí quizás me he metido a veces en conflictos por decir esta frase, aún convertirnos en buenos cristianos. No se trata de esto. La transformación apunta a ser Cristo, ¿no? Y esto lo hace el Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender que, que Cristo es el todo, ¿no? Él es el centro de la creación. Él es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento, el Mesías prometido. Él es el Redentor, el mediador del nuevo pacto, la cabeza de la iglesia. Todo, Él es el todo en todos los que hemos sido llamados. Bien, para entender, justo cuando el pastor Enrique me comentaba acerca de que los sábados ustedes tienen oración, este tema de la oración en verdad es bastante profundo. Creo que toda la Biblia está relacionada con oración, entendiendo de que la oración nace del corazón de Dios. Pero se ha malentendido la oración, ¿no? Y hay que entender que la oración del antiguo pacto no es la misma en el nuevo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque en el antiguo pacto la gente buscaba, iba a un lugar, ¿no? Iba a un lugar, iba al templo. En el nuevo pacto, la iglesia no va a un lugar. La iglesia, si bien es cierto, nos reunimos en un local, podemos orar en ese local, sí, pero la iglesia en el nuevo pacto, el lugar de oración es ahora uno mismo, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. No sé, eso dice la palabra. Amén. No sé si me están Amén, escuchando bien, amén, pero amén, sí. amén. Entonces, hoy por eso el apóstol Pablo, y creo que ustedes tienen el lema de orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, nosotros con la iglesia tenemos oración virtual con todos los hijos, lunes, miércoles y viernes. Lo teníamos de lunes a viernes hasta hace 2 semanas, de lunes a viernes 5 de la mañana. Dios nos ministra una palabra y oramos. Y bueno, ahora lo estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, porque también que nosotros queremos tener ese tiempo para nosotros mismos con mi esposa. Entonces, volviendo al punto, tenemos que entender que oramos ahora en el nuevo pacto
desde la revelación que nosotros somos ese lugar de oración, nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios, dice el libro de la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Por eso siempre la palabra nos está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que haya una renovación en nuestra mente, porque traemos paradigmas, conceptos errados. No sé, Pastor Augusto, de pronto, muchas veces decimos, vamos a la casa de Dios, no te invito a la casa de Dios. O sea, y claro, por mucho tiempo, quizás con una buena intención, decimos, te invito a la casa de Dios, y hemos creído que la casa de Dios es el edificio, el local. Pero cuando uno va a la palabra, nosotros somos el domicilio de Cristo. Nosotros, dice Pablo, somos la casa de Dios. Amén. Porque allí vive el Espíritu Santo. Por eso que en el libro de los Hechos dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ¿verdad? Entonces nosotros somos ese templo de un espíritu viviente. Bien, para entender un poquito sobre el tema de la oración, amados, el tema de la oración, tenemos que entender en principio nuestra identidad. Cuando estuve en la reunión que en la gracia Dios me dio el Señor para estar con el pastor Enrique, la verdad, Pastor Augusto, no, a veces soy casi, perdóname, pero no recuerdo a veces muchos de los nombres. A veces estoy tan concentrado en oír lo que el Señor quiere ministrar y de pronto yo estoy tan compenetrado con lo que el Señor quiere hablar y a veces no me grabo los nombres o los rostros que pueda haber, ¿verdad? Así que eh, gracias por compartir. Entonces, y nosotros para orar tenemos que entender primero nuestra identidad. Hijos. En el nuevo pacto, hijos, también tenemos que entender nuestra posición, ¿no? Sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Participantes de la naturaleza divina. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que somos un solo espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu, con el 1 Corintios 6:17. Entonces, por ende, la oración surge de Dios, ¿no? De su propósito. La falta de conocimiento y entendimiento nos ha llevado a hacer de la oración una oración que se enfoca en necesidades terrenales, ¿no? Generalmente la oración se ha usado para nuestros problemas personales, cual sea, pero en realidad la oración que tiene que ver con los asuntos del propósito de Dios, que es espiritual, debe de ser entendida de que tenemos que orar, ¿sí? En el Espíritu, desde el Espíritu, guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo claramente dice en su carta a la iglesia que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y es vital la importancia de una dependencia total, absoluta, cada momento, cada día, en toda circunstancia, en todo lo que hagamos, que el Espíritu Santo nos guíe. Ser guiados en orar, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que soy un solo espíritu con el Señor, debo de entender entonces que toda oración, ¿sí?, que hemos de hacer
es conforme a la voluntad de Dios, nuestro papá. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice Juan que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es muy preciso, es muy enfático lo que dice el apóstol Juan. Dios oye su voluntad. Dios no oye caprichos. Dios no oye oraciones egoístas, ¿verdad? Toda oración está ligada con el propósito y la voluntad de Dios. Sabemos que oración es intimidad con el Espíritu Santo. Y me encanta esta palabra que voy a soltar. Dios escucha a los íntimos, ¿no? Dios escucha a los íntimos. ¿Por qué? Porque a los íntimos se les revela lo que Dios quiere llevar a cabo. Los íntimos buscan conocer la voluntad del Padre. Por eso hoy voy a ver un poquito, en verdad no sé hasta qué hora tengo tiempo, porque el tema es muy, pero muy profundo. Entonces, conocer en principio para orar conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que entonces sumergirme en la revelación y pedir al Espíritu Santo que me muestre, que me alumbre, para conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? A veces podemos escuchar gente que dicen, no, yo oro 2 horas, 3 horas, no, yo oro 4 o 5 horas. No se trata de cuántas horas oremos, sino que la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho, oraciones eficaces. Y creo que la oración eficaz está enmarcada cuando oramos o pedimos la voluntad del Señor. Entonces, nosotros, desde que vemos en el modelo de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, Jesús pidió que se haga su voluntad, ¿verdad? Entonces, pero creo que Dios a todos nos ha ido hasta aquí ayudando a entender lo que Él quiere darnos a conocer, ¿no? Entonces, no se olviden, Dios ama a los íntimos y a los íntimos que quieren conocer su voluntad para pedir de acuerdo a ello y hacer la voluntad. Bien, ayer compartí algo, fue algo que me cayó en medio de la enseñanza, un fluir muy hermoso, acerca de lo que Jesús dice del hombre que oye y hace. Oye y hace, lo llama prudente. Y el hombre que oye y no hace, lo llama insensato, o sea, un necio. Es confrontativo, pero no podemos callar una verdad. A veces muchas personas oyen, pero no hacen. Y creo yo, confío en la gracia del Padre, que lo que hoy recibamos todos es para hacer, ¿verdad? No solo para llenarnos de información, sino, amados, ser hacedores. Porque si no hacemos, dice Santiago, que nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Así que Dios ama a los íntimos. Salmos capítulo 51, el versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmos 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa palabra temer, o sea, con los que lo reverencian, lo honran, lo respetan, reconocen quién es Dios.
y a ellos hará conocer su pacto. Bien, entonces, amados, quiero soltar algunas cosas. Cuando yo aprendí y me centralicé en el propósito de Dios, que es lo que nos mueve, que es la razón por la cual estamos en la tierra, es la razón por la cual estamos en Cristo. Y mis oraciones cambiaron totalmente. Tuve que pedirle perdón a Dios porque muchas de mis oraciones estaban enfocadas en necesidades, ¿no? Y aunque no está mal, pero amados, y desde que Dios en su gracia fue alumbrando los ojos de mi entendimiento, las oraciones cambiaron. Y entonces me dediqué a escudriñar, a investigar cómo oraba Pablo, el hombre a quien Dios le revela el misterio oculto, ¿no? Y que él se encarga de enseñarles a la gente, y el hombre que Dios le hace saber acerca del propósito. Y entonces mi recomendación, no sé si hay otros pastores, hermanos, es sumerjámonos en las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a encontrar cómo Pablo, mire, usted va a ver que Pablo no ora por necesidades pues terrenales, ¿no? Pablo, todas sus oraciones están enfocadas en el propósito de Dios. La carta a los Efesios, que es una carta con un contenido muy profundo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 17 al 19, no sé si yo soy con los míos soy muy exigente y yo les digo, tomen nota, la mente es muy frágil, ¿sí? No sé si los pastores comparten esto conmigo, pero yo sí soy muy exigente con los míos, con lo que Dios me ha dado en la gracia. Entonces, Pablo le hace saber que él oraba en todas sus oraciones. Y Pablo en versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra cosa que Pablo pide es que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, ¿no? Entonces, Pablo ora aquí, amados, entonces, espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios y alumbramiento. Amén, alumbramiento. A medida de que usted va encontrando lo que Pablo oraba, lo va a llevar a que usted vea que todo está direccionado hacia el propósito. El pedir por la fortaleza y el amor a favor de la iglesia, en el capítulo 3 de Efesios, el versículo desde el 14 hasta el 19. Pablo, no sé si pueden ver allí, Pablo menciona desde el versículo 14, dice por esta... A ver, no sé, ¿me están preguntando algo? Parece que alguien activó el micrófono. Bien, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y miren el versículo 16. Pablo no le dice para que les dé una casa nueva, para que les dé zapatos nuevos, un carro nuevo, que no está mal, pero miren la oración de Pablo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué?
Ahí está el para qué en el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Algo poderoso, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es tremendo. Amén. Cuánto dan gracias a Dios. Amén. Entonces, amados, en su carta el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, el versículo 5 al 6, Pablo ruega, y estoy usando, tengo algunas versiones bíblicas, no sé si ustedes trabajan con algunas versiones bíblicas, pero yo trabajo con 8 versiones bíblicas, ¿sí? Así que Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 15, versículos 5 al 6, ruega a Dios que, miren, que Dios les conceda a los hermanos que estaban en Roma el vivir mutuamente unidos en un mismo sentir, ¿no? Según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos unimos a orar en las madrugadas, nosotros siempre estamos orando esto por la iglesia, porque hemos de entender que la iglesia es un solo cuerpo, la iglesia es la familia, la iglesia es la llamada a representar a Dios en la expresión de la vida del Hijo. Sí. La iglesia no lo mueve un interés personal, a la iglesia no lo mueve, a la iglesia con revelación no lo mueve la emoción, sino lo mueve el propósito. Por eso que oramos con propósito. Por eso Pablo en su carta a la iglesia que estaba en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 3, Pablo, amados, quiero que lo leamos, según de Tesalonicenses, lo voy a leer, por favor. Sí. 3:3, dice Pablo, pero fiel es el Señor. Me encanta. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Fiel es el Señor. Quiero hacer un paréntesis aquí, luego voy a continuar. El Señor es fiel a su propósito. El Señor es fiel a su palabra. Por lo tanto, dice Pablo, que os afirmará. Os afirmará, y que más dice, y guardará del mal. Esta palabra, amado, afirmará, sí. Hay una versión bíblica que dice, los haga agradables a su vista, ¿no? Los haga agradables a su vista, ¿no? Entonces, pero también que seamos guardados del mal. ¿Por qué guardados del mal o guardados de caer en tentación? Hace poco compartía con la iglesia, a ver, no sé, por ahí les pido a los hermanos que cuiden sus micrófonos porque si no me interrumpen. Donde Pablo dice en su carta a la iglesia que estaba en los Corintios que él temía que así como Satanás con su astucia engañó a Eva, él temía, dice, que la iglesia, que los sentidos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Qué me hace orar al Padre? ¿Sí? La fidelidad, ¿sí?, a su propósito. ¿Qué me hace clamar, rogar por la voluntad del Padre? Su propósito. ¿Qué me hace orar? Soy fiel en la vida de Cristo, porque el todo es Cristo. Entonces tenemos que entender por qué tenemos que pedir que debemos de ser guardados de caer en tentación o del maligno. Entender de que es para mantenernos fieles, ¿sí?, a Cristo como vida. Bien, ahora creo que la mayoría sabe, pero Pablo también en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, Pablo nos afirma, lo mencionó hace un instante, por la guianza del Espíritu Santo, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice que a veces no sabemos qué pedir como conviene, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad eh, del Padre, ¿no? Ahí tenemos al Espíritu Santo ayudándonos. Hay algo que Pablo, no sé, debe estar siempre en nuestras oraciones. En su carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 1, Pablo insta a orar por la salvación de los israelitas, ¿no? Romanos 15:31, Pablo les pide de que oren por él para ser librado de la gente incrédula, ¿no? Así que Pablo en su segunda carta, en el capítulo 13, en el versículo 9, sí. A ver, sí, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 9. El apóstol Pablo dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Punto y coma. Miren esta partecita. Y aún oramos por vuestra perfección. Así que ¿cuánto vamos a seguir orando por la perfección de la iglesia? No sé cuánto dicen amén, pero Amén, amén. esa palabrita perfección, ¿no? Que es para que sean maduros. Hay otra versión que dice para que sean renovados, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1, en el versículo del 9 hasta el 12, Pablo está, amados, hablando algo muy, pero muy profundo aquí, sí. Colosenses capítulo, vuelvo a repetir, 1, versículo del 9 hasta el 12, Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, que había oído del amor y de la fe de los hermanos, no cesamos, miren por favor esto, no cesamos de orar por vosotros. Era constante la oración, esta petición de lo que vemos aquí. ¿Cuál era su oración o su petición constante? Por favor, esto es importantísimo. Y esto se convirtió, todo lo que le estoy mencionando, es mi oración constante, permanente, no solo por lo que Dios me ha encargado, sino por todos los pastores, por todos los que están en el mundo, por toda la iglesia universal. ¿Y qué pedía Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué?
porque si son llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces el versículo 10 que dice, andarán o para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Va a haber gente que va a llevar fruto en toda buena obra. Y Pablo dice, y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más pedía Pablo? Que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Entonces Pablo pide, amados, conocimiento, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean fortalecidos en el poder, sí, con el poder del Espíritu Santo. Y así, y hay muchas otras cosas más que el apóstol Pablo, ¿no? Pues nos muestra en su carta lo que él oraba, ¿no? Miren, en Efesios capítulo 1, en el versículo 18, por ejemplo, acá hay algo poderoso. Sí, me encanta esto siempre en mi oración. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Para que sepan cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y los santos. Tres cosas, para que sepan, uno, la esperanza. Dos, las riquezas de la gloria de su herencia. Tres, y para que sepan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bien, entonces, amados, miren, hay algo que quiero que tomen también y lo tengan presente. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo del 9 al 13. Estoy corriendo por el tiempo, ¿sí? Miren, Pablo, tengo acá, ¿qué pide? Pide algo muy hermoso. Voy a leer una versión bíblica, dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Estoy leyendo una versión diferente, ¿sí? Quizá la mayoría tenga la Reina Valera. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Aleluya. Dios mío, oraba para que Dios le permitiera volver a verlos a los hermanos, para que sean completos en su fe. En otras palabras, lo que les falta. No creo que en la Reina Valera sí dice completar lo que les falta en su fe, ¿no? Entonces, amados, Pablo entonces sabe de que esto traerá fortalecimiento al corazón de la iglesia. Amén. Pablo en su carta a, a la iglesia que estaba en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, en el versículo 23 y 24, Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Amén. Entonces, este es el deseo de Pablo, entendido en el propósito, ser santificados. Bien, amados, entonces, y así hay muchas otras oraciones de Pablo, sí, bendito sea el Señor, que Pablo, por ejemplo, pide para que también los hermanos que están pasando por tribulaciones sean consolados, ¿no? Pablo en su carta a los hermanos de Filipenses capítulo 1, el versículo 9 al 10, ¿qué le pide Pablo?
Pablo pide que el amor de ustedes, dice, desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Así que, mis amados, quería mencionar varios puntos de el tema de la oración. Entonces, ya los que han tomado nota, por lo menos creo que tendrán el interés de leer con detenimiento, escudriñar, porque es lo que siempre pido, escudriñen más de lo que reciben. Y, amados, todos nosotros estamos llamados siempre a orar. Gente que no ora es gente que es como que menosprecia el oxígeno. La oración es como el oxígeno, ¿no? Gente que no ora es gente orgullosa, ¿no? Quizás algunos no lo saben, pero quiero afirmar que la oración no se enfoca en una necesidad personal, se enfoca en la necesidad de Dios para su propósito. Así que, amados, hay algo que para orar tenemos que aprender a tener intimidad. Y eso es una de las cosas de mi ruego al Padre, sí, que todos seamos provocados por el Espíritu a tener intimidad. Amén. La intimidad es algo más profundo, más que la oración. No, hay personas que pueden orar, pero no tienen intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? No sé, el otro día escuché un breve testimonio del pastor Claudio Freyson, un hombre muy ocupado en los asuntos de la obra del Señor, pero él había abandonado su intimidad y tuvo la suficiente valentía y humildad para reconocer y confesarlo. Él decía, yo había abandonado la intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? En esa intimidad vamos a recibir luz, vamos a recibir revelación, vamos a recibir guianza por las cuales vamos a orar. Amén. Así que, miren, la intimidad es un nivel diferente que la oración. Amén. Alguien que es íntimo se va a entregar a orar. ¿Sí? Amados, y Dios le entrega cosas hermosas y cosas grandes a los íntimos. Sí. La intimidad con el Espíritu Santo lo que va a provocar es que usted y yo seamos gente extraordinaria, gente de impacto. Nos convierte en fuentes de atracción para personas. La unción del Espíritu Santo se va a mover en personas que tengan intimidad, sí, con el Espíritu Santo. Amén. Así que, miren, es importante ser íntimos. El cielo está abierto para los íntimos. Cuando hay intimidad, mis amados, la gloria de Dios, el cabo de Dios, se manifiesta. Y esta palabra intimidad no es para todo el mundo, mis amados. Sí. Así que Dios
nos está llamando a la intimidad, a todos. Quizás, no sé, alguien que esté dentro de la conexión abandonó su intimidad. Pero yo sí oro, pero dejaste tu intimidad. No. Entonces, amados, cuando hay intimidad, hay un nivel de información que Dios nos da. Y no porque seamos mejores, sino porque estamos atentos, tenemos un corazón atento al Padre. Amén. Hay secretos que solo se les da a los íntimos. Sí. Y creo con todo mi corazón, y quiero soltar esta palabra, que Dios despierta el espíritu que se apagó. Ese espíritu por la intimidad. Creo con todo mi corazón, suelto esta palabra, que se activa ese oído espiritual. Se activa ese oído profético. Porque es el deseo de Dios que el espíritu sea despertado. Amén. Así que, amados preciosos, siempre los íntimos se arrepienten. Los íntimos se consagran para Dios. Los íntimos se conectan con gente que están consagrados. Los íntimos son productivos. Sí. Es imposible, amados, que yo pueda decir que soy íntimo con Dios y haya crisis en mi casa, sí, haya crisis en la familia, sí. Bien, entonces, los íntimos nunca esperan que Dios vaya a ellos van a Dios. Amén. Porque reconocemos que Él es la fuente de todo. Así que, mis amados, agradezco a Dios y oro a Dios para que sigan creciendo en el conocimiento de la perfecta voluntad del Padre. Entonces habrá gente entendida que, como dice Pablo, y esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. Amén. Amén. Sea en las pruebas, las aflicciones que son necesarias. Pero como dijo Pablo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad. Amén. Persona que no sepa esto, por eso en medio de una crisis, en medio de una aflicción, se queja. A veces murmura contra Dios. Y por eso entendí el deseo de Pablo, que crezcan, que crezcan, que crezcan, que crezcan, que crezcan en el conocimiento de Dios, que sean llenos del conocimiento de Dios. Esa es mi oración constante. Así que doy gracias al Padre. Gracias, mi amado pastor Augusto, porque veo la gracia de Dios en este tiempo. Creo que Dios está despertando, dándonos mayor entendimiento para ser gente que haga oraciones eficaces, ¿no? Para que Dios en todo sea glorificado. Bien, no sé si me permiten orar un momentito. Claro que sí. Amén. Padre, gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque este día ya te fue conocido. Gracias por esta oportunidad
que me has dado y que le has dado a cada uno de tus hijos, ser colaboradores tuyos. Afirmamos, Padre, que tú eres merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres la vida, Señor. Tú eres fuente de sabiduría, de autoridad, de poder, de ciencia, de gracia y de todo lo que se requiere para que tu propósito se cumpla en cada uno de los que tú has llamado por gracia. Padre, gracias porque creo que cada palabra que hoy, Señor, ha sido sembrada en el corazón de tus hijos. Sabemos que tu deseo es que esta palabra se haga vida en ellos. Que la palabra sea nuestra vida, porque tu palabra no solo es espíritu, es vida, Señor. Y te pido, Padre, por todos tus hijos y por todos los que están en el mundo, que sigan creciendo, Señor, en el conocimiento de tu perfecta voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Padre, y que, Señor, crezcan, Señor, cada vez más y más en esta única vida que es Cristo. Padre, por eso, Señor, no cesamos de pedirte que sigas alumbrándole los ojos del entendimiento a cada uno de tus hijos y que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Quiero pedirte delante de tu trono de gracia por algunos de mis hermanos, Señor, que están pasando por alguna tribulación. Te pido que su fe no mengüe, que sean fortalecidos en el ser interior. Padre, como dijo Señor David, bendeciré al Señor en todo tiempo. Que haya siempre alabanza en la boca de tus hijos, Señor. Que tu nombre sea bendecido siempre. Señor, gracias. Que sean consolados. Gracias, Señor. Oro para que tú, Señor, suplas toda necesidad que requieran conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Afirmando que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que te podamos pedir o imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Afirmo, Señor, tu palabra sobre tus hijos, tus siervos, que tú eres poderoso para hacer que abunde toda gracia, a fin de que, Señor, en todo tengan lo suficiente, para que abundemos, Señor, Papá, en toda buena obra, para alabanza y gloria de tu nombre. Oro, Señor, por tus hijos Enrique Zúñiga, tu hijo Augusto, por sus familias, para que esta buena obra, y por todo, Señor, esta buena obra que tú empezaste, tú la lleves, Señor, a cabo, que los sigas perfeccionando hasta tu pronto retorno, amado Señor Jesucristo. Gloria sea a tu nombre. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por oírnos. Y gracias por tu respuesta, Señor, que tú sabes dar a los que te pedimos conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Paz y gracia, mis amados. Amén, amén.
sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Poderoso Pastor Nehemías. Tremenda palabra. Reflexionaba, ya me motivó porque siempre hay espacio para crecer. Siempre tenemos espacio. Podemos estar en intimidad, pero siempre hay espacio. Y el proceso de Pablo, ahorita ya usted me inquietó a buscar y poderoso, porque ahí está. Y Pablo, si bien él empieza, se veía como un abortivo, ¿no? Pero esa intimidad lo llevó a decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Ya eso son palabras mayores. Ya eso es un hombre que ha sido perfeccionado. Ya eso es un hombre que vio la gloria de Dios. Ya es un hombre, como él mismo lo dice, si en el espíritu, no lo sé, si en la carne no sé, que subió al tercer cielo. Por la casa. Pero es producto de esa intimidad. Así que muchas gracias porque así me siento en este grupo, que cada día hay unos tesoros espirituales que se nos revelan para ser más efectivos y para que, como usted lo acaba de orar, para que se cumpla ese propósito y de llevar a cabo la buena obra. Poderoso. Cuando tengamos la oportunidad, vamos a estar por allá visitándolo. Bonito su testimonio. Aquí también en el grupo ha habido personas en la cual han tenido esa clase de revelación, esa clase de visitación, que se les ha abierto esos ojos espirituales y ver lo oculto y como tú lo mencionabas al principio, ver lo sobrenatural, que tiene que ser natural para nosotros. Para los que no entienden, es algo sobrenatural. Ayer hablaba con mi hermanita, yo en este momento yo vivo en Miami, trabajo en Maryland y en este momento estoy en Medellín. Estoy en la Comuna 13, una comuna que ha sido muy afectada por la violencia, pero el Señor está levantando una obra aquí maravillosa y está transformando esta ciudad, este país, que es lo que necesitamos. Y mi hermanita me compartía, anoche hablábamos de eso, pero se me acaba de escapar a dónde era que iba, no sé qué fue lo que pasó, me arrebató. Bueno, interesante. Bueno, no sé, tuve un blackout, como dicen, se me fue. De todas formas, No le iba a comentar de la casa porque hablando del mundo sobrenatural, de cómo ha pasado tantas cosas. Y, no, sí, hablaba precisamente, yo creo que esto es importante, que trató de interceptarlo al enemigo, de una persona que cuando le hablaron de ese mundo espiritual, de lo sobrenatural, fue corriendo, porque el Señor le habló a través, no sé si fue de una hermana que está aquí, Arnulfa, o de otra persona, le habló prácticamente cosas de su vida, muy íntimas, y salió corriendo y dice, yo no quiero escuchar eso, yo no quiero escuchar eso porque eso no lo sabe, eso no lo sabía sino yo, eso no lo he compartido a nadie, pero el Señor es poderoso, entonces la gente se asusta porque precisamente cuando lo sobrenatural es expuesto, la gente ya lo ve como que, como si alguna cosa extraña estuviera pasando, dice Pedro, no, es que esas cosas sobrenaturales, esa revelación, ese grado de revelación se le da a sus íntimos para ser efectivos. Y una cosa es orar por una persona, por la necesidad de una persona, pero otra cosa es orar en ese espíritu y decir, mire, lo que estás haciendo, deja, porque algo malo. Así se lo dijo Jesús a uno creo que fue a uno de los lisiados que dijo, mire que ya está sanado, no peques más porque si no algo más grave te va a pasar. Entonces cuando la gente es confrontada de esa forma, en vez de ser humildes, lo que salen es corriendo y no dejan que el Señor cumpla ese propósito. ¿Por qué? Porque es que no quieren buscar intimidad. Y si bien la intimidad cuesta, pero es un gozo porque yo lo reitero una y otra vez. Una cosa es Pedro con todas las revelaciones que él tenía esos momentos de lucidez.
¿A dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos. Mas sin embargo seguía cayendo. ¿Nosotros qué si aquí lo hemos dejado todo? ¿Qué es todo? Pero cuando él le dice allá en la entrada al templo la hermosa, al paralítico, levántate, ya no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús se lo doy. Ser un milagro de esa índole, ¿usted cree que uno va a ponerse a pensar lo que hemos dejado? No es tanto lo que dejamos, es lo que vamos a ganar cuando buscamos esa intimidad. Tenemos tanta nube de testigos que aquí nos quedaríamos todo el día. Aquí en este grupo hay nubes de testigos, cantidad de testimonios para compartir de lo que el Señor ha hecho cuando decidimos hacer su voluntad, cuando decidimos caminar en obediencia. Muchas gracias, Pastor Nehemías. Pastor Ricardo, no sé si está por ahí. Sí, sí, acá estamos. Doy gracias a Dios por su palabra. Doy gracias a Dios porque la vida del apóstol Pablo es una vida que nos inspira, nos ayuda. Y en este caso de la oración, cuando él pide, ¿no?, que debemos orar por la perfección de la iglesia, para que seamos renovados, dice la palabra, ¿no? Y también él nos dice que debemos estar constantemente en petición para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. El Señor nos habla por medio de la vida de Pablo de que debemos orar así como él lo hacía, ¿no?, con acción de gracias. Oraba por sabiduría y revelación, oraba también para fortaleza, oraba también por unidad y también por la paz, ¿no?, para que guarde los corazones y las mentes de los creyentes. Él tenía muchos discípulos, había fundado muchas iglesias y él siempre enseñaba y tenía una profunda preocupación por todas las comunidades y las iglesias que él fundó para que crezcan en fe y en unidad, ¿no? Qué hermoso es saber de que por bien nosotros debemos orar de esa manera, ¿no? Tantos motivos, la oración es eficaz, es poderosa, el Señor la responde y es una herramienta útil que el Señor nos ha dado para poder utilizarla en todo momento, tiempo de alegría, de gozo, en necesidad y también orar intercediendo unos por otros. Gracias, Pastor Nehemías. Nos ha hecho un paseo de la vida del apóstol Pablo en relación a su vida devocional, de comunión con Dios, de oración, y es un ejemplo de cómo debemos orar. Gracias, que Dios lo bendiga y continúe haciendo la obra que el Señor lo llamó a hacer. Bendiciones. Muchas Amén. gracias, amado, por la invitación. Gracias por tener presente a este servidor, como todos, pero creo que damos de lo que de gracia se va haciendo real en nosotros y de gracia, pues de lo que recibimos damos, ¿no? Así que muy agradecido a Dios y gracias por esta oportunidad. Dios mediante, si así lo permite, volveremos a conectarnos. ¿Bien? Así va a ser. Si puede acompañarnos un ratico más, vamos a recoger varias impresiones. Nos despedimos con una alabanza. Nuevamente, muchas gracias. Si no tiene ningún compromiso, pero vamos a ir a abrir los micrófonos, los que quieran compartir algo, preguntar algo, agradecer lo que han recibido. Recuerde, de gracia recibimos, de gracia hemos de dar, de gracia hemos de compartir. Algo chiquitito, algo pequeñito, porque sé que muchos seguramente quieren hablar. Así que, Pastor Nehemías, muchas gracias por compartir con nosotros, por su tiempo precioso.
de verdad que ha sido una bendición escuchar su testimonio, como usted, una persona tan obediente del Señor, de la palabra de Dios que lo ha llevado por Huacho, ¿no? Como usted dice, un lugar donde hay mucha brujería y todas esas cosas, pero cuando uno es obediente a Dios, siempre Dios respalda el ministerio. Así que bendiciones por eso y me quedo con lo que usted nos ha estado compartiendo sobre la oración, que Dios no oye caprichos, ¿no? Y eso me gustó mucho, no oye caprichos y nada que esté fuera de su voluntad. Así que de verdad que, y yo rescato lo que usted habla sobre la intimidad con el Señor, ¿no? Que Él escucha a los íntimos, ¿no? Y que se revela a Él. Y también usted habló sobre que la intimidad es completamente diferente a una oración normal, ¿no? Y eso es totalmente cierto, porque la intimidad es una relación profunda con el Señor, ¿no? Es una comunicación de confianza que nos ayuda a caminar con Él en este tiempo y obedecer. En la intimidad uno puede ser auténtico, ¿no? O sea, desnudar su corazón delante de Dios, ser auténticos, no tener nada y saber de que podemos decirle todo a Dios, todo, y Él no nos va a juzgar, al contrario, nos va a abrazar, nos va a consolar, pero podemos ser auténticos en la intimidad y eso no tiene precio. Así que yo los invito no solamente a orar, sino a tener esa intimidad para conocer más del corazón de Dios, a poder sentir cómo Dios nos consuela, cuando podemos decirle, Señor, mira, esto es lo que yo soy. Y Él nos va a entender, nunca nos va a juzgar. Gracias, Pastor Nehemías, de verdad que una bendición poder escucharlo. Gracias a Dios, amada. Que Dios nos ayude cada día hasta el día que seamos levantados, ¿no? Amén. Un placer conocerla por este medio. Ella es prima de Ricardito, casada con un general, no sé si el general está retirado de la Fuerza Aérea del Perú, el general Garragorri, no sé, ya están predicando su palabra en New Orleans, porque el Señor se mueve así. El Señor tiene mucho sentido del humor y tenemos que Sí, estar, así tenemos estamos que por estar acá por New preparados. Orleans ahora también, así como usted, a empezar una obra de cero en español que nos pidieron venir a apoyar acá a New Orleans, así que estamos también en un lugar donde hay mucho vudú, aquí en New Orleans, mucho. Y mucha oposición, pero Dios nos trajo por aquí en este tiempo y aquí estamos para ser obedientes también y ver cómo la mano de Dios se mueve. Así que de verdad que gracias, gracias. Mi esposo ya está retirado, ¿sí? Es general de la Fuerza Aérea y ya está en retiro, pero ahora es de general de los ejércitos y ahí no se va a retirar. Es mejor. No sé, el general de los ejércitos del Señor. Amén. Así es. Solo le pido algo al pastor, no sé, Enrique, que me envíe sus nombres para estar orando por ustedes con la iglesia. Si hay algo que yo pido son los nombres, ¿no? Claro, a veces uno puede pedir por todos, pero me gusta ser específico, ¿no? Así que para poder estar intercediendo, enviar palabras sobre vuestras vidas, así que como Dios nos ha enseñado. Gracias. Ahí el pastor Quique tiene nuestros nombres y el nombre de la iglesia también de acá de New Orleans. Amén. Amén. ¿Alguien más? Gracias, Pastora Carmen. ¿Alguien más? Algo que el Señor lo haya tocado y quieran compartir para el grupo. Recuerden que aquí, de la misma forma como recibimos, también cuando compartimos, edificamos a otras personas. No solo, como decía el pastor al principio, esto no es para uno engordarse, para uno recibir y recibir, para uno, como lo dice Santiago, pedimos y pedimos mal, o no, que esto sea con propósito y cuando en reuniones así nos edificamos, recibimos una palabra, un rema, compártanlo, no les dé temor, los que tengan tiempecitos, yo sé que ven, nos alargamos, y eso que apenas acá, bueno, el pastor es bien cumplido, vean,
Estuvo cortico. Bueno, pero diga, alguien más, abran el micrófono, no, con toda libertad. Buenos días, amados pastores. Mi nombre es Erika Farro. Congrego con el pastor Nehemías Mantilla aquí en Lima. Agradecida de Dios por haberme permitido escuchar la palabra, tanto de usted como de mi pastor, y bendecirlos de antemano para que en todo tiempo la gracia y el favor de Dios pues acampe alrededor de ustedes y que les permita seguir con esta gran misión, ¿no? Igual para mi amado pastor, que Dios lo siga iluminando y lo siga guiando para seguir adelante en esta misión. Muchas gracias, hermana Erika, gracias por acompañarnos. José Manuel, no sé si es el José Manuel que conozco, pero si tiene algo para compartir, tiene que activar el sonido, si no, tranquilo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se le silenció el audio. Ah, con razón, los llamé a todos y ninguno, con razón nadie. Yo decía, ¿pero qué pasó acá? Nadie, tan tímidos. No, le estaba diciendo a cualquiera, el pastor, mi hermano Walling, yo sé que hay veces se complica ahí con su trabajo, pero si tiene alguna, Juan Carlos, alguna otra persona que quiera compartir algo. Pastor Salomón. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos a todos. Quisiera hacer un pequeño aporte y es desde comenzando por el principio y es cómo Dios nos quiere enseñar a orar con propósito y desde el conocimiento. Pero quiero hacerlo de una manera experiencial. Cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que entender es que no solo la oración es un mandamiento, sino que debe ser un anhelo. Y cuando se convierte, que pasa de ser un mandamiento a ser un anhelo, a ser un deseo que inquieta nuestras vidas a siempre, como a cumplir lo que dice la Biblia, orando sin cesar. Cuando la relación la valoramos y dispuestos a valorarla, no solo hacemos esto, sino que la llevamos a otro nivel, a un nivel de mayor profundidad, y es la comunión. Y cuando tenemos comunión, de la comunicación, al principio pasamos a la revelación. Y de la revelación pasamos a la unción, y de la unción pasamos a la expansión. Y de la expansión pasamos a la solución. Pero hay algo que yo quisiera hacer un pequeño aporte, y es que yo he visto, y no está mal hacerlo, pero estando abierto a que siempre debemos orar con propósito y desde el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto se reduce
o pudiéramos resumirlo en la expresión bíblica que dice que la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué significa eso? La eficacia es hacer las cosas de tal manera que logremos obtener lo que queremos, necesitamos o deseamos. Entonces, hacerlo de una manera certera. Y para lograr todo esto, nosotros tenemos que tener con Dios algo que ya lo pusimos casi al comienzo, pero que es cuando se llega a la profundidad, la intimidad, la comunión. Y es conocerlo, conocer su palabra, pero a través de su palabra conocerlo a Él y a través de las experiencias también. La Biblia enseña acerca de Moisés, un hombre que pasó por todas estas, lo que yo llamaría de la oración, por estas vías, porque la oración es una vía de comunicación, es una vía de penetración. Y usted puede añadirle otras cosas más que no le voy a decir. Es necesario también que ustedes reciban de parte de Dios lo que Dios les quiere dar al respecto. Pero también tenemos que entender lo que dijo el hermano, comprender y tener muy claro lo que dijo el hermano aquí, que dijo una palabra muy, ¿cómo yo llamaría? Muy clave. Y es que es una herramienta. Y nadie aprende a usar una herramienta si no tiene un maestro, si no tiene alguien que le guíe, si no tiene alguien que le enseñe, si no tiene alguien que le controle. Y eso se llama el Espíritu Santo. Nadie puede tener comunión con el Padre y con el Hijo si primero no la tiene con el Espíritu Santo. Es hablando de amistad. Pero la herramienta, después de saberla usar, se puede convertir y se convierte de facto en una arma. En una arma sumamente poderosa cuando a los que ya han trasegado este conocimiento y esta experiencia, con la ayuda y la venia y la guianza del Espíritu Santo, le agregan lo que yo llamaría un agregado a la oración, la guerra espiritual. Y es allí donde estamos fallando la iglesia de Jesucristo. Oramos y oramos y oramos, pero muchos aún engañados por el enemigo. Pero me temo de vosotros, dijo el pastor, conforme a la Biblia, que así como le sucedió a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que está pasando con muchos pueblos de Dios, que ya ni siquiera aceptan, creen, mucho menos aplican este agregado a la oración, que es la guerra espiritual. Nadie puede vencer en el plano terrenal si primero no ha vencido en el plano espiritual. Por eso todas estas cosas tenemos que tenerlas bien claras en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana. Y hay algo que yo he visto que era lo que quería más que todo hacer ese aporte, que fue con lo que empecé, con lo que comencé a decir, y es que a veces llegamos a la cámara, a la recámara, al lugar secreto, a hablar con Dios, a conversar con Dios, y llevamos una lista para pedir por los demás y terminamos pidiendo por nosotros, porque Pablo no pidió, no habla de lo que él pedía, si es que no hay algún versículo que en este momento no me llega, en donde él diga que que no oró o que oró por él, por sus necesidades. Pero era que no era necesario, pero ya estaba escrito en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
sea, nuestras necesidades, después de orar por los demás. Y cuando nos presentamos ante Dios, comenzamos y nos olvidamos que hay que orar con propósito desde el conocimiento de la voluntad de Dios. Usted lleva esa lista, pero usted tiene que ir bien claro de si esa es la voluntad de Dios, que usted ore por toda esa lista. Me pasó esta mañana. Me ha pasado en estos días, orando y ayunando por Colombia, guerreando por Colombia. Todo el tiempo de mi oración se limitó a clamar delante de Dios por Colombia y sus habitantes y todo el continente americano. Entonces muchos piensan que nada más oré hoy es que esa era la voluntad de Dios. El propósito de Dios era que oraras todo lo que tenías que orar, sea 1 minuto, sea 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Que orases por Colombia, que orases por el continente americano, que orases por la liberación, la libertad, para detallar un poco, pero también por la seguridad, por la paz, por el bienestar, la prosperidad, desde la restauración de los corazones en la presencia del Señor. Allí se me ha ido todo el tiempo que he orado, no voy a decir cuánto es, no hay necesidad. Pero debemos aprender a orar, no solamente llevar esto a un mero concepto intelectual, a un concepto mental, sino aplicarlo en la parte experiencial de nuestras vidas. Cuando usted sienta en su espíritu que usted nada más tiene que orar por su familia ese día, o en ese segmento de la oración, en ese día usted hágalo por su familia y sea detallista. Pero si es necesario, todos sabemos que lo primero es la adoración, la alabanza al Señor, el arrepentimiento, pero también a la oración le vamos a añadir la guerra espiritual. Y esto es lo que va a traer lo que yo dije primero, liberación y libertad. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Si Dios nos dice que oremos por 2 necesidades y no son nuestras, sino las de otro u otros, entonces dediquemos ese tiempo, ese segmento de oración a esas 2 necesidades, sean de otros. Y si son de otros y no son nuestras ni de nuestra familia, téngalo por seguro, hermano, que lo que el hombre siembra, eso segará. Tendrá resultado porque es la oración eficaz. Cuando usted ora en esta forma delante de la presencia del Señor, su eficacia agrada a Dios. Y cuando usted agrada a Dios desde la eficacia, desde la oración eficaz, pondrá a otros también a que oren por usted. Y ya no será tan solo usted quien está orando de una manera específica por sus necesidades, sino que Dios le revelará a otros no solo sus necesidades, sino en detalle. De tal manera que repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando nosotros hacemos la oración delante de la presencia del Señor en esta forma, veremos resultados. Veremos resultados. Y cuando su oración no sea una oración, digamos, larga,
sino que en un día esa oración usted la hizo por media hora nada más. Cuando pueda hacerla por 2, 3, 4, 5 horas, hágala. Pero cuando usted sienta el espíritu de oración, porque hay una progenia profética. ¿Qué significa progenia profética? Una profecía de doble cumplimiento. Algo que se cumple, que ha tenido cumplimiento o se está cumpliendo, y algo que se va a cumplir. Dios dice en su bendita palabra: y derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración, sobre el pueblo judío. Pero eso ya lo ha hecho con nosotros, o lo quiere hacer con nosotros. Y cuando esto ocurre, hermanos, va a llegar un momento dado en que usted, media hora, vamos a poner, o una hora, usted no va a decir nada. Usted va a estar, óigalo bien, gimiendo. Esa es la oración con propósito desde el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso, antes de sentarse, de arrodillarse, a orar, porque hay gente que ya no puede orar de rodillas por alguna razón, lo que tiene que estar arrodillado es el espíritu, es el corazón, es todo el ser de la persona, y eso agrada a Dios. Entonces, cuando la persona se presenta delante del Señor y gime, usted no se ponga a orar, no controle lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted y a través de usted en la presencia del Señor. Dele libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si sois guiados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Entonces, dele libertad, dele rienda suelta, diría alguien, a esos gemidos, que no es el Espíritu Santo, como muchos enseñan, que está orando con gemidos indecibles en la presencia del Señor. Es Él y nosotros, y a través de nosotros, orando en la presencia del Señor. Si esa oración nosotros, con el conocimiento que Dios nos da, porque hay que tener conocimiento de la palabra, entendemos que arriba hay un intercesor que ruega por nosotros incansablemente. Ese se llama Jesucristo. Si esta oración poderosa desde la tierra se une con la oración que es desde el trono de la gracia, el Dios Hijo está clamando en la presencia del Dios Espíritu Santo, eso tendrá resultado. Esa oración usted puede llamarla poderosa. Si Dios le llama a estar en silencio, no he tenido todavía esa experiencia. Quiero ser sincero. En donde usted siente que el espíritu de gracia, el espíritu de oración no está como latente, es que Dios quiere que usted guarde silencio. Porque está escrito y se nos olvida: calle delante de Jehová toda la tierra, porque Él está en su santo templo. O sea, como lo decía el pastor, el templo no es la casa, el templo no es el tabernáculo donde nos congregamos, el lugar físico, sino el templo espiritual, nosotros mismos. Entonces, calle delante de Jehová ese templo, porque Jehová está ministrando en el templo. Lo voy a dejar hasta allí. Comer mucha miel también a veces empalaga. El Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén. Gracias, pastor. Si alguien más tiene algo para comentar, si no, vámonos a despedir los que nos quieran acompañar con una alabanza. ¿Alguien más? Bien, pastor, muy agradecido. Me tengo que retirar. Y una vez más, que Dios en su inmensa gracia os siga firmándolos y ayudándolos a llevar a cabo esta gloriosa edificación en la iglesia del Señor.
no a través del Espíritu Santo. Un abrazo fuerte para todos. Paz del Muchas Señor. gracias nuevamente. Dios me lo bendiga. Vamos a escuchar aquí una alabanza. Dios permitió que tú nacieras para que le adoraras a Él y vieras el propósito de Él y vivieras en las manos de Él. Y adorarle no solo es cantarle alabanzas a Él, no, Señor. Adorarle es hacer su voluntad y serle fiel. Y eso indica que tenemos que saber amar y aprender a confiar en ese hermoso ser supremo. No decir mentira, no robar, no matará, y pelear con fe la salvación, porque es en serio. Siendo nuestro cuerpo el templo que habitará el Espíritu Santo para ser tan puro y bueno. Que tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que tenga ojos que vea. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que tenga ojos que vea, y que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea, y que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea. Dios escudriña los corazones y nadie puede apartarse de Él. Tus intenciones conoce bien y sabe si en verdad le eres fiel. Cuando un corazón está arrepentido, humillado ante Él, ante Dios, lo transforma el Espíritu Santo en un nuevo ser. Y eso significa que llegó la bendición. Y no es solamente la riqueza material, también significa que eres ya un hijo de Dios. Y entre las tinieblas eres luz al caminar. Pero no te olvides de vivir en la oración, y la tentación la vencerás hasta el final. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que tenga ojos que vea. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que tenga ojos que vea, y que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea, y que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea. Ay, que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea, y que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea, que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea, que vea, que vea. Y si quiere oír también que vea. Y si quiere oír también que vea. Se la dejo ahí. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan recibido así como yo recibí poderosamente. Recuerde, secreto está en la intimidad. Dios busca íntimo para llevar a cabo su propósito. Un fuerte abrazo para todos. Feliz fin de semana. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones, Pedro. Bendiciones, José Manuel. Sergio, chao. Bendiciones, Sergio. Bendiciones para todos. Buena prédica, buena prédica. Excelente. Salomón, bendiciones. Buen fin de Pastor semana. Salomón, bendiciones. Amén, amén, amén. Fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.